Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, un programa orientado a encontrar las oportunidades que se presentan en nuestro país y en el mundo, aún en situaciones complicadas. Y justamente hoy vamos a conversar con un experto en manejos de crisis, un experto en análisis del entorno, como es Alfonso Rollero. Porque hoy más que nunca, en un mundo que como Bauman lo definía como un mundo en estado líquido, yo diría que ahora ya está en un estado de torbellino permanente y que luego en el país se proyecta de forma igual, es muy necesario tener un experto en el análisis del entorno y de las crisis para ver los problemas y cómo enfrentar esos problemas. Luego de esta pausa, conversaremos con Alfonso Rollero. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, Alfonso. Gracias por venir nuevamente al programa. La última vez que conversamos me parece que fue en julio del 2025. De julio del 2025 a febrero del 2026, el remolino, el torbellino en el mundo y en el Ecuador ha continuado y cada día nos sorprendemos con algo más, con un entorno muy dinámico, muy cambiante, muchos problemas, pero que a su vez, siendo un río revuelto, presenta oportunidades de ganancia para pescadores. Esa es su experiencia, esa es su expertise, el análisis del entorno, el análisis de la crisis. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero, muy buenas noches, mi querido José. Muchas gracias por esta segunda invitación. Pues esto es una continuación también de la primera conversación. Hemos venido del mismo equipo, ¿sí? Lo cual quiere decir que vamos con un buen tema. Entonces, para por lo menos en fútbol estamos en el mismo equipo. Eso sí, estamos clarísimos. ¿No? Y en cuanto a la selección también. Entonces tenemos dos equipos, de acuerdo. Está muy bien. Entonces, bueno, bien como usted menciona, José, sin duda los escenarios inciertos es tal vez el denominador común en este tiempo. Así también los empresarios tienen una gran tarea para poder aprovechar estos espacios de inestabilidad, no solo para poder predecirlo, es decir, tratar de simular eventos de lo que pudiese suceder y ver cómo su organización se prepara, sino también poder tener avisos tempranos para poder mover ciertas estructuras. Y tal vez lo más importante es saber cómo aprovechar situaciones inestables, situaciones inciertas, porque evidentemente las compañías no pueden dejar de tomar decisiones estratégicas, aún así tengan que replegarse o tengan que proponer. Creo que hay siempre espacio para aquello. Pero qué bueno que hemos podido tener este programa en este tiempo, porque hace algunos meses he estado dando alguna vuelta con algunas metodologías acerca justamente de prevención de futuros inciertos. Y digamos, hay muchas metodologías en el mundo y creo que los empresarios hoy por hoy tienen esa necesidad de buscar otro tipo de información para poder hacerle frente a lo que ya no es común, a lo que ya no es cotidiano, a lo que ya no es predecible. Y hablábamos tras cámaras que qué difícil es poder avanzar en un mundo que no es predecible, es decir, no sé con qué me voy a encontrar mañana. Pero a su vez también es una gran oportunidad si uno se encuentra preparado para cualquier situación posible que uno haya podido mapear, que es posible que suceda en nuestro entorno. Evidentemente, cuando llegue ese momento uno va a estar no solo en una posición mejor, sino también en una posición de espera de la oportunidad. Ante eso, metodologías, formatos, procesos existen, son cuantiosos, evidentemente necesitan siempre una guía y creo que los empresarios hoy por hoy tienen que saber tal vez
tomar una metodología y hacerle frente a aquello y tal vez cambiar un poco la dinámica actual de cómo están viendo las cosas, tal vez con cierto pesimismo ciertos sectores, otros bastante contrariados. Creo que ante la contrariedad y la frustración siempre un plan puede ser tal vez el mayor amigo para buscar la oportunidad, que al final y al cabo es lo que todo empresario debe hacer, porque la rueda tiene que seguir rodando y el que mueve esa rueda es el sector privado, no el sector público, y evidentemente se tiene que rodar. Un acrónimo tradicional para el análisis de entorno y crisis era el famoso PEST, ¿no? Política, economía, social, tecnología, ¿no, verdad? Entonces, ese acrónimo, ese esquema, ¿prevalece todavía? ¿Está vigente todavía? ¿Hay que incorporarle algo más? Porque, por ejemplo, en el tema de tecnología, de hecho, debería estar incluida la dinámica del cambio digital y del cambio tecnológico que tenemos hoy, con la inteligencia artificial, con las computadoras cuánticas, con el manejo del Big Data. Ahora hay carreras universitarias en que se gradúan los jóvenes en el manejo de Big Data. Sí, claro, yo he tomado cursos sobre Big Data, porque el que no tiene información está liquidado, porque creo que uno de los grandes problemas de nuestros países es la confiabilidad del dato. El dato siempre es penetrable, digamos, siempre es cuestionable. Tal vez parte de las cosas que se necesita es justamente fortalecer la información, porque ante cualquier plan, la información siempre debe ser la base y no tal vez la percepción o la subjetividad. Pero usted ha hablado de PESTEL y esta metodología que le mencionaba hace un rato incluye PESTAL, que tiene que ver con también la parte ambiental, que sería la A que se debería incluir. O sea, que al PEST se le ha añadido la A y la L. Sí, y o sea, ambiental y legal. Ilegal y bueno, la parte tecnológica que está en el T. Que está en la parte tecnológica. Claro. Pero son metodologías que acercan distintos criterios para uno poder entender qué pudiese afectar a mi decisión estratégica, que esa es la parte más importante y lo que hay que limpiar. Es que las empresas no se tienen que preocupar del entorno, tienen que preocuparse de la decisión estratégica que ellos van tomando, que pudiese ir en contra de ella. Y yo creo que tal vez esa forma de aproximarse es tal vez una metodología que no solo que está ceñida, digamos, a un plano mayor de predicción de futuro, sino que permite también hacer un escrutinio interno. ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde puedo mejorar dentro de mi empresa, de mi corporación? Mire, don Juan José, yo en este último tiempo, y yo le digo con cariño don Juanjo, hace algún tiempo vengo instalando cuartos de crisis en corporaciones, es decir, capacitando a corporaciones a tener manuales de crisis, es decir, qué hacer, pero manuales que sean móviles, es decir, que manuales que puedan irse llenando con las propias experiencias de las empresas o corporaciones, empresas muy grandes de distribución, de embotelladoras, que tienen alto movimiento y que tienen diferentes contingencias, no solamente la contingencia de la estructura del negocio, sino transportistas, cosas que no tienen control total. Y este trabajo de instalar cuartos de crisis nos ha permitido también poder instalar cuartos aledaños o sistemas o departamentos de información que va hacia el tema del Big Data. Escuchar redes sociales y todo eso es una parte pequeña de la gran parte de información que uno debe tener para tomar decisiones, porque uno no puede tomar las decisiones solamente basadas en la reputación o basado en la puntuación económica. Uno tiene que tomar decisiones basadas en todos estos otros elementos que hemos hablado, políticos, económicos, sociales, legales, tecnológicos, ambientales y diría yo geopolíticos hoy por hoy, porque hay que sumar esta vez la G, que ya no solo políticos, sino también geopolíticos, porque el mundo se está moviendo, algo está sucediendo en el mundo, hay un nuevo orden que está entrando, es el orden de las ideologías o no, y eso sería una conversación política, pero ese efecto ante las compañías, ¿qué tiene? ¿Cuál es el efecto ante las compañías que tienen que recibir productos de otros países que están en algún momento de guerra comercial o tal vez con alguna intención de priorizar otros países y no otros? Creo que el empresario hoy por hoy en Ecuador tiene una grandísima tarea de la previsibilidad, de poder hacer los ejercicios necesarios internos, de instalar departamentos necesarios para tomar mejores decisiones. El empresario tiene que tomar mejores decisiones basadas en información perfilada a su sector y ojalá con la posibilidad de hacer futuros inciertos, pero prepararse para aquello, porque cualquiera de estos se pudiese dar, digamos, ¿no? El Ecuador es una economía abierta. La fuerza del desarrollo económico del Ecuador ha sido justamente sus exportaciones. Por lo tanto, está increíblemente conectado a lo que es el cambio geopolítico que usted acaba de mencionar.
Cambio geopolítico que está motivado hoy por las personalidades de los que hoy son los líderes mundiales. Hasta el gobierno de Biden, quienes marcaban la pauta en el cambio político eran Putin y Xi Jinping, cada uno con su estilo, y en el caso de Putin, con un estilo agresivo, un estilo de conquista. Hoy, con el presidente Donald Trump, se añade otro estilo de negociación, un estilo que va a frenar o pretende frenar el estilo de Putin o el estilo de Xi Jinping. Por ejemplo, la política Monroe O convivir. y el corolario, o convivir, exacto. Eso nos lleva a que en el Ecuador el emprendedor, el empresario, el profesional ecuatoriano tenga que ver estos comportamientos y que esos cambios geopolíticos tienen que ver con las personalidades de aquellos que los motivan. Que es tremendo, porque finalmente no obedecen a ninguna institucionalidad, que es siempre Ni a lo que ninguna ideología. y el que me resultaría tal vez más difícil de leer, porque ya políticamente no hay cómo leerlo, tal vez los intereses, tal vez las conversaciones, habrá que leer otro tipo de cosas. Para eso siempre en la información, y volvemos a la base de todo debe ser la información, una escucha activa, no digital, social, que eso es pequeño, es una escucha mayor, digamos, de todos los vectores que podrían afectar mi negocio. Pero a su vez, mi querido José, yo creo que también los empresarios pueden sostenerse no solamente en su empresa, no solamente entre sus colaboradores. Creo que la sociedad civil nuevamente vuelve a ser el espacio común para que todo esto que parece como una amenaza constante, continua de cambio, que no solamente que precipite y podría alterar una empresa, sino que también podría jugar con los empleos de las personas, que vendría a ser ya peor, porque podríamos jugar con la empresa, pero podríamos tener cambios en la empresa, pero no jugar con los empleos y tal vez con el movimiento de la empresa. Creo que la sociedad civil tiene ahora sí pues una gran tarea. Nuevamente reunir a los empresarios para subir el nivel. Creo que la situación necesita que subamos el nivel. Y no hablo del nivel empresarial, hablo del nivel de preparación del sector empresarial y de como sociedad civil, cómo vamos a responder ante estos continuos cambios, porque esto no va a parar. Esto tal vez es el momento de mayor aceleración, tal vez en la parte geopolítica estamos recién comenzando a ver los primeros movimientos, los primeros efectos. Pero esto tiene un largo camino por recorrer y nuestro país a su vez enfrenta otros grandes desafíos fuera de la geopolítica, que es el narcotráfico, la falta de seguridad o la inseguridad que esto provoca, que también genera al empresario o a los empresarios una gran necesidad de hacer, yo creo que la palabra del año debería ser cooperar. Yo creo que ese debe ser el año del sector empresarial, debe ser cooperar. Cooperar para poder estar en un estado mejor, con capacidad de predecir y con capacidad de compartir información para poder juntos generar un plan empresarial distinto por sector. Creo yo que hay muchas oportunidades siempre, pero creo que nuestro país tiene por 3, por 5 esas oportunidades, porque en el desorden, en la volatilidad, en la falta de desorganización, en la falta que hacer y con los grandes peligros que tenemos, las oportunidades abundan porque hay mucha necesidad. Y entonces ante ello, creo que las buenas ideas, los empresarios que tengan no solo la solidez y la templanza para poder, y el temperamento para poder mantenerse al mando del barco, digamos, creo que necesitan distintos nuevos elementos como una mejor información, para capacitar equipos para estos futuros escenarios y que evidentemente la sociedad civil también sea un punto de descanso donde todos puedan cooperar, que creo que vendría a ser la palabra cuando hay más caos. La cooperación vuelve a ser tal vez el elemento más importante. Es muy importante lo que usted dice, porque la historia de los éxitos empresariales han girado alrededor de la concentración que esa empresa o ese empresario o ese emprendedor tiene en concentrarse en su negocio y medirse por las cifras de lo que son las cifras empresariales, la microempresa, la microeconomía, ¿no, verdad? Y no preocuparse por el contexto o pensar que lo que sucede en el entorno no lo va a afectar. Y de repente viene un golpe fuerte que no preveía y que le afecta en aquella operación de su empresa. Por ejemplo, nosotros hoy en el Ecuador estamos viviendo un problema muy grave de la incertidumbre de la función judicial, ¿no, verdad? De la inseguridad jurídica que hay en el Ecuador, que desde hace muchos años y que se ha venido agravando, que impide que haya inversión, porque si no tienes seguridad jurídica, no va a haber inversión.
Me parece a mí que desafortunadamente muchos profesionales, empresarios o gremios ven el tema del problema de la función judicial desde el punto de vista político o del narcotráfico, pero no lo estamos viendo que contempla todo el accionar de una sociedad. Es el orden que prevalece en esa sociedad civil, que tiene que ver con todo el convivir, las leyes societarias, las leyes familiares, todo lo que tiene que ver, y que si no hay seguridad en eso, en ese entorno, no podemos tener seguridad en el país. Sí, y yo creo que esta es parte fundamental siempre, porque esto resulta ser siempre una promesa política de campaña, pero yo creo que hay que quitarles a los políticos esa posibilidad, y yo siempre auguro que la sociedad civil despierte y sea una proponente. Y cuando hago despierte, yo no trato de ofender ni personificar esto en nadie, sino más bien esto es un momento importante donde la sociedad civil creo que puede aportar, y mucho. Creo que la crítica está muy bien hasta un cierto punto, y la propuesta en tiempos de alta acidez tiene que ser una propuesta sólida donde tomen responsabilidad y a su vez podamos apuntalar justamente esto, porque ningún empresario va a poner $1 en un país donde hay alta volatilidad, digamos, donde es posible que mañana ese dinero no solo que no renda, sino que se le haga agua y fuese peor, o a su vez que se quede comprometido, porque extender su negocio podría ser comprometer su seguridad o comprometer la vida de las personas que trabajan con ellos. Es que ante esas situaciones vivimos en el Ecuador. Y creo que la palabra institucionalidad nuevamente vuelve a traer, digamos, a ser parte de esta conversación, porque es lo que le falta al Ecuador. Y creo que la sociedad civil sí que puede aportar en ese espacio, y yo noto una sociedad civil y una academia que puede ser parte de esto, y esto lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, y veo esto dormido. ¿Por Para qué? nuestra audiencia, perdón que le Sí, interrumpa, por favor. Alfonso, descríbame lo que significa la sociedad civil. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes somos? Sí, bueno, la sociedad civil somos todos aquellos que organizadamente, fuera de un entorno político, podemos aportar, proponer, criticar, apelar, interpelar al poder, pero a su vez también generar líneas maestras sobre ciertos sectores. Puntualmente a los sectores que representa esa sociedad civil, pueden ser estos gremios, pueden ser asociaciones, pueden ser profesionales, asociaciones de profesionales, cooperativas, asociaciones de productores, todos aquellos que hacen en el entorno, que reunidos hacen, digamos, en el entorno productivo o en el entorno social, hacen fuerza y son capaces de generar propuestas para mejorar ese espacio donde ellos se desarrollan. Entonces, aterrizándolo a membretes, para que la audiencia lo identifique, estamos hablando de gremios de la producción, estamos hablando de colegios profesionales, estamos hablando de ONGs, academias, estamos hablando de la academia, de la asociación de productores, de las cooperativas, es que de las juntas parroquiales. Es que nosotros en Ecuador tenemos una gran imposibilidad de conversar. Y creo que los políticos han tenido esa tarea de hacernos que conversemos, y ese ha sido el problema, porque hemos todo entrado en un juego político. Si se va el político, se fue la conversación, se llevó la conversación porque quedaron mal. Entonces creo que la sociedad civil tiene que cubrir ese espacio, y el sector empresarial tiene que aprovechar a la sociedad civil y a la cooperación como el espacio máximo para concentrar no solo los esfuerzos, sino también, ojalá, los deseos y los objetivos que sean comunes. Con una visión de país y una misión para el país que parta de acuerdos mínimos que permita proyectar un país hacia el futuro, ¿no? Es que ya no tenemos otra opción, mi querido Juanjo, porque si esperamos que los políticos vengan y lo curen todo, estaremos esperando un imposible. Yo creo que eso no se da en un contexto, digamos, actual, menos, pero porque no hablo de las personas, hablo de la parte geopolítica, de cómo se ve la cosa muy desordenado, parecería que aquí gana el más fuerte, y creo yo que entonces obliga al sector empresarial a cuidar los empleos, a cuidar sus inversiones, pero a su vez a pensar en el paso siguiente. Esta institucionalidad que hablamos tanto, peleamos cuáles son las cosas que no podrían cambiarse así venga cualquier gobierno, porque podría afectar lo importante, lo número uno que entrega el sector privado, que sería empleo y riqueza. Entonces, si algo afecta a esto, digamos, no podríamos continuar las conversaciones con lo político, y deberíamos fortalecernos en lo civil. Yo creo que hay una gran oportunidad en la cooperación, porque veo muy poca posibilidad o capacidad de propuesta. Escucho tanques de pensamiento y los veo, y me animo cuando veo eso, porque creo que ese es el camino para aportar. Creo que ese es el camino, pero a su vez creo que falta mucho mayor entusiasmo. Creo que las empresas necesitan apostarle más a estos espacios, para no apostar a la política, sino apostar a la sociedad civil, que es justamente
la razón de ser de la cooperación entre los empresarios, entre las personas y los profesionales que tanto hacen falta es un país donde se necesita tal vez mayor capacidad de incidencia en lo importante, no en los cosméticos. En una entrevista que hacía hace un par de semanas a un experto en tecnología, en transformación digital, en la evolución de la transformación digital, a Juan Carlos Alzate, Juan Carlos definía que el tema con la transformación digital primero está basado 75% en el ser humano. No en las tecnologías, en el ser humano. Pero también decía que uno de los problemas que hay en la transformación digital es que está muchas veces compartimentalizada en silos que no se comunican entre sí en una empresa. El departamento de ventas, el de finanzas, el de producción. Algo similar sucede en la sociedad civil. Cada sector de la sociedad civil se maneja en un silo, aislado de los demás, viendo su propia realidad, su propia necesidad, su propia visión de lo que tiene que ser la misión en el país, pero no tenemos una cultura de diálogo, no tenemos una cultura de coordinar esas visiones para terminar en un gran silo que acoja todas esas necesidades. Es que yo creo que no hay un elemento orientador, no hay sobre qué se va a decidir, es todo lo que se puede conversar. Digamos, tal vez lo que falta es realmente un orden, una metodología muy clara y un producto muy claro, porque no hay nada más terrible que comenzar algo sin saber a uno qué va, ¿sí? A qué va a terminar. Entonces yo creo que parte del ejercicio número uno que debe hacer la sociedad civil si va a hacer estos esfuerzos, sin duda es cuál es el objetivo y cuál es el producto entregable finalmente esto. Porque muchas veces se hacen agua estos esfuerzos de la sociedad civil porque tal vez lo que no se tiene claro es el objetivo final, qué se quiere y cómo se puede aportar. Pero aún así, Miguel José, yo creo que el sector empresarial, más allá de estos espacios de sociedad civil, tienen una gran tarea, digamos, dentro de la empresa, para poder hacerle frente a lo que viene. Yo creo que vendrán años de muchos cambios, como siempre digamos, en estos movimientos geopolíticos uno puede notar que vendrán muchos cambios en los próximos años. Estamos preparados para esos cambios. Las decisiones estratégicas y las decisiones más importantes de las empresas están siendo mapeadas correctamente. Tienen los departamentos necesarios en las empresas para poder leer información, para poder entender la lectura de esa información y poder aplicarla al día siguiente en la toma de decisiones. El mentoring, el liderazgo realmente está acorde a la sintonía del país actualmente. Creo que hay muchas cosas que se pueden ir adicionando para mejorar la habilidad de los empresarios que aquí en Ecuador son extremadamente capaces porque sin duda han pasado un sinnúmero de cosas y han sido no solo resilientes, sino que han sacado por tres Sí. la ventaja a las situaciones Es más, adversas. la dinámica económica del Ecuador hoy está motivada casi 100% por el sector privado. Es que así Porque el debe sector ser, pues. público no invierte, no hace nada. Es que así debe ser. Pero impide que inviertan los privados en lo que deberían invertir, que se denominan sectores estratégicos. Bueno, y esa es otra discusión. Esa es una discusión, digamos, yo creo que tal vez esa sea la primera puesta de acuerdo en el Ecuador. ¿Qué constitución queremos? Sentar realmente a todos los actores políticos, sentar a todos los actores privados y profesionales. ¿Qué nos cuesta sentarnos todos en una mesa? ¿Qué país queremos? ¿Qué país queremos y hacia dónde vamos con este país que queremos? Y si vamos bien al país que queremos, bueno, vamos por la ruta. Y si no, pues tendremos que cambiar y pegar un timonazo. Pero no podemos depender de políticos, no podemos depender tal vez de decisiones que son, digamos, solo por un momento, que brillan por un momento y luego desaparecen porque son buenas ideas y no son buenos proyectos. Yo creo que el sector empresarial tiene una gran tarea que es profesionalizarse cada vez más. Sin duda lo va haciendo. Vemos empresas familiares. Ecuador es un país de empresas familiares y vemos que las siguientes generaciones vienen bien capacitadas a tomar el mando. Pero ¿quién está preparado para tanto movimiento, para tanto cambio? Es que nadie está al 100% preparado. Por eso es que hay que prepararse continuamente y creo que siempre especialistas, información, ayuda a distintas otras visiones, no es que van a cambiar la ruta de la empresa, van a cambiar la forma de cómo está viendo el empresario o la empresa determinada situación. Entonces yo creo que vale la pena usar la palabra del año, cooperar. Yo creo que esa debería ser, ojalá, lo que deberíamos poner en práctica. ¿Cuál es su recomendación puntual a la audiencia? ¿Cuál es su recomendación o una serie de
de motivaciones a que verdaderamente el espíritu del ecuatoriano se vaya a esta definición de cooperar? Bueno, yo diría, número uno, estas grandes incertidumbres y estos grandes cambios obligan a cosas distintas, a cosas que no estén dentro tal vez de las cosas que hemos tenido programadas y que es necesario tomar asunto. Número dos, en esa misma andarivel de tomar asunto, ¿cómo tomar asunto? Tomar asunto en base a mis deseos, a mi intuición o en base a la formación profesional que puede ayudarme a tomar mejores decisiones en ambientes volátiles. Y no hablo de personas, hablo tal vez de conjuntos de informaciones, herramientas, de estructuras. Y número tres, ahí vamos sobre las estructuras. Creo que las empresas tienen que mirar a la profundidad de sus departamentos de información, departamentos de crisis si así lo tienen, porque ya hay que tomarse en serio que los cambios que vienen y que van a seguir viniendo no son cambios suaves, ni cambios que van a tal vez a molestar la reputación, sino que son cambios que pueden cambiar el core del negocio o del movimiento que tenemos empresarial. Entonces, mi querido Juan José, yo creo que hay varias cosas que uno puede poner por delante para decir ahí es importante tomar asunto, es importante tener procedimientos y es importante también cooperar. Y número dos, digamos como espacio número dos, la sociedad civil es el momento que no solamente sea un participante, sino que sea dirimente, que la propuesta sea tal vez lo número uno que se ponga por delante, tanques de pensamiento bienvenidos, profesionales, asociaciones bienvenidos, siempre y cuando tengan productos entregables y la crítica sea parte, digamos, de la construcción de la propuesta. Dicho esto, creo que los empresarios y como sociedad civil pudiesen no solo aportar en un momento de alta liquidez, sino hacer el cambio del rumbo de lo que se necesita para el propio sector, porque sin duda mucho se vendrá tal vez en negatividad y creo que uno debe estar preparado para administrarlo. Alfonso, muchas gracias por haber participado en el programa nuevamente. Han pasado un poco más de 6 meses. Sí. De repente en 6 meses nos volveremos a ver para ver qué ha pasado, porque con la dinámica del cambio de este torbellino, muchas cosas seguirán pasando y es importante que la audiencia esté consciente de la necesidad de amoldarse a esos cambios y de cooperar. Gracias por su participación en el programa y después de esta pausa daremos unas conclusiones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con Alfonso Rollero. Nos ha hablado muy claramente de la necesidad de que entremos a la cultura de una palabra, cooperar. Cooperar para que la sociedad civil, formada por los gremios de la producción, por la academia, por los ONGs, por las juntas parroquiales, por todo lo que hace la ciudadanía ecuatoriana, pueda definir el país que queremos, pueda definir cómo enfrentamos estos cambios tremendamente dinámicos que va más allá del estado líquido del que habla Bauman, que se ha convertido en un estado torbellino, en un estado remolino, que nos obliga a todos los que hacemos la sociedad civil de nuestro país a comprenderlos, a adaptarnos, a enfrentarnos y a cómo en ese entorno le sacamos el beneficio que se requiere para el bienestar del país, de nuestra empresa, de nuestra familia, de nuestra gente en general. Porque a río revuelto también hay ganancia de pescadores. Buenas noches, esperamos verlos en la próxima Letra Colorada. Síganos en nuestras redes sociales, síganos por YouTube y síganos por Vito TVO.